Dios les bendiga. Estemos preparados para iniciar un nuevo estudio, un nuevo reto y una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el Salmo 73. Asaf, un músico levita que va a captar toda nuestra atención en este momento. La Biblia no oculta la historia de muchos hombres de Dios que en un momento de debilidad e impotencia ante lo que ven en el mundo, se dejaron llevar por los impulsos de la carne. Asaf, dentro del Salmo 73, él era un hombre piadoso, pero cayó en la tentación de observar la prosperidad y el disfrute de los impíos, y el contraste que veía con el pueblo de Dios que muchas veces sufría. ¿Hasta dónde llegó Asaf en el conflicto de su fe? ¿Qué hizo? ¿A qué terminación puede llegar el cristiano que observa y se detiene en este punto? ¿Cómo el enemigo puede traer abajo al creyente con esta tentación? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El salmista empieza con la conclusión del Salmo. Ciertamente que Dios es bueno con Israel y con todos aquellos que tienen limpio el corazón. Aunque el salmista llega a esta verdad, esa verdad no fue tan clara para vivirla en su vida. Y eso lo vamos a ver a través del Salmo. Y es que el saber una verdad teológicamente no es suficiente. La verdad de Dios tiene que calar en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros podamos vivirla por la fe en nuestro diario vivir. El salmista empieza declarando el conflicto que había dentro de su corazón. En los versículos 2 y 3 él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Qué tragedia había llegado a la vida del salmista al dar cabida al envidiar la vida de los perversos! Así es hoy en día. En muchos cristianos batallan con el conflicto de su fe porque miran las cosas del mundo en la gente que está lejos de Dios, pero lastimosamente batallan ofuscados por lo que no entienden de Dios. No le conocen porque es un ser creado, limitado y finito, y su vida se está alejando cada día más de Dios porque la envidia ha envenenado su corazón y razonan sin sabiduría, dudando del amor y de la fidelidad de Dios hacia su propia vida. Este sentimiento había penetrado en el corazón del salmista de la misma forma en el creyente atrapado en la tentación de envidiar a los paganos. Sus pasos se han deslizado y su propia integridad ha resbalado. ¿Cuántas veces has observado cómo prosperan los inicuos, los malos e inmorales, y te has visto a ti mismo o a ti misma preguntándote: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo lograr mis metas si soy un hijo de Dios? ¿Por qué mi vida no es renovada ni transformada? ¿Por qué ya no hay milagros en mi vida? ¿Por qué ellos tienen todo y yo no? Tal vez no has entendido los porqués de tantas cosas en tu vida. ¿Por qué contrastas tu existencia con la prosperidad de los paganos, de los impíos?
te has deslizado poco a poco por estar observándoles, cayendo en la tentación del enemigo. ¿Por qué razonas que la maldad triunfa? ¿Por qué olvidas que Dios es soberano a pesar de lo que se vea? Siempre Dios tiene el control. Ten cuidado de la crisis de tu fe. El salmista decía: he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Muchos creyentes en tiempos de postración por alguna enfermedad o desilusión se llenan de desánimo, deliberadamente haciendo lo mismo que hizo el salmista. Amados de Dios, la vida de todo redimido está llena de aflicciones y es una gran sabiduría y esperanza del cristiano el estar al tanto de las aflicciones, las pruebas y el cuidarse de las tentaciones para así como conocer la fidelidad de Dios y sus misericordias en su propia vida para poder mantenerse firme con ayuda de Dios. Todo discípulo de Cristo tiene que tener mucho cuidado con que sus ojos y sus pensamientos se deslicen hacia la prosperidad de los injustos, imaginando tal vez que Dios los aprueba y les da su favor, cuando no es así. La Biblia no lo enseña y Dios no actúa de esa manera porque Dios es justo. Y es donde el diablo estimula la carne del creyente para que éste cometa pecado y se aleje poco a poco de Dios. Tantos altos y bajos que el salmista pensó: en vano he limpiado mi corazón. El estado de su corazón determinó la dirección de la vida que iba tomando el salmista. Y lo mismo sucede en muchos creyentes que ante la adversidad o ante el sufrimiento y el dolor que les pasa en su vida, en contraste con la riqueza o la bonanza de los impíos que ellos tienen, acepta el creyente los pensamientos absurdos que el enemigo pone en su mente, llevándolos a dudar de su Señor. Ya no oran ni leen su palabra, o ya no suspiran por la visión que Dios les dio a su vida. Esto es un peligro al dejarse engañar por el diablo. Este es el peor sobresalto que el cristiano hace a su propia fe. Él mismo se está haciendo daño. El haber caído en esta tentación deja al creyente en una condición peor que los profanos perdidos que tienen un corazón curtido por el pecado. Todo esto es inadmisible. No puede ser. Porque mientras Dios es Dios, esto no debe suceder en un hijo del Señor. Las mentiras que el diablo pone en la mente del cristiano lo corrompen y lo dañan, porque el enemigo avanza si es que el creyente no lo detiene, reprendiendo su actuar. Permíteme alentar tu corazón. Lo que Dios empieza, siempre lo termina. Eso dice su palabra en Filipenses 1:6. ¿Acaso Dios ha olvidado su infinita misericordia sobre tu vida? ¿Su gracia no te sostiene cada día desde que amaneces hasta que anocheces y te vas a dormir? Dios te dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49:16. Así que tienes que entender que nadie te amará como Él. Tal vez a algunos les cueste creer, pero Dios sigue obrando, sigue transformando vidas y bendiciendo a su pueblo. Él es el Dios de los imposibles.
Dios es fiel y todopoderoso. Es el Padre perfecto por excelencia. Nunca nos abandona. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía en toda verdad. Dios quiere transformar el carácter de sus hijos. Los va moldeando conforme a la imagen de Jesucristo, para que todos estemos preparados para vivir en eternidad con Él. Amado de Dios, esto es tu bien, el bien de tu vida. El problema jamás está en Dios. El problema siempre está en nosotros, los seres humanos, los que nos alejamos de su voluntad, de su presencia santa, dándole entrada al enemigo, abriendo puertas de nuestra mente y nuestro corazón con mentiras y con dudas. Necesitamos que nuestros pensamientos y nuestras actitudes estén sometidas a la palabra de Dios. El salmista buscó la solución. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El cristiano también tiene que solucionar el estar criticando todo cuanto Dios le da y no ser agradecido y empezar a verse tal cual Él es delante de Dios en Cristo. Si no lo hace, ¿cómo podrá tomar el timón de su vida y vivir el propósito de Dios en su propia vida? Tenemos que reflexionar, amados del Señor. No desperdicies tu vida, busca la solución. Dios quiere ayudarte. El salmista tuvo que dar este paso. Él reconoció que había escuchado y visto lo que no debía de prestar atención. Por eso dijo en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él confiesa su confusión y su frustración de lo que veía en los mundanos, pero también admite que el proceso de entender esta realidad fue un duro trabajo para él. Este versículo nos enseña de la importancia que tenemos nosotros los hijos de Dios de buscar la verdad cuando estamos medios confusos, aunque el camino no sea fácil. Es necesario hacerlo para mantener firme nuestra fe en el Señor y dejar de estar dando sobresaltos a nuestra propia fe, perjudicándonos a nosotros mismos. Al final de este Salmo 73, el salmista declara que el duro trabajo mental no fue suficiente. Él encontró la respuesta por la fe. En el versículo 17 él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Todo se iluminó en su mente y en su corazón cuando entró en el santuario para adorar, mirando solamente a Dios, centrándose en su persona, en su palabra. Lo mismo sucederá con el creyente. Sus ojos deben estar puestos en Jesús. Entonces la confusión mental va a pasar y la comunión vuelve a centrarlo en Dios y en su palabra. No se trata de un esclarecimiento, se trata de que Dios revela al salmista lo que él en su ignorancia no sabía de Dios. Versículos 18 al 20 dice, ahora entiende que Dios tiene el control, la sabiduría eterna de cómo actuar con los inicuos. Solamente Dios lo sabe. Nosotros no podemos cuestionar al Señor. Los inicuos perecerán ante la ira de Dios porque no se arrepienten de la maldad de sus corazones. No tienen ninguna seguridad de nada y viven sin esperanza. Por eso el Señor nos dice en Proverbios que los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios
los destruye su autosuficiencia. Por eso, Iglesia del Señor, si hasta aquí viviste de esta manera, pídele a Dios que restaure tu vida. Saca la amargura de tu corazón. Saca todo aquello que no estás contento con lo que Dios te ha dado, con la vida bendecida, aunque no te estás dando cuenta y ni valorando lo que Dios te da. Porque el actuar así, si seguimos actuando como actuó el salmista, uno empieza a juzgar sin sabiduría, dice el Señor. Sométete a los designios de la providencia divina y no sigas haciéndote daño. Reafirma tu fe en el Señor y mira el futuro glorioso con Dios y el Salvador de tu vida, Jesucristo nuestro Señor. El salmista termina confesando su pecado. Él dice que era como una bestia delante de ti, le dice a Dios. ¿Por qué se sentía así? Porque él había permitido a su mente y a su corazón que estuvieran llenos de las cosas vanas y mundanas que observaba en los impíos. Como las bestias que perecen, así actuaba. No miraba su futuro con Dios. Había perdido de vista su identidad como pueblo del Señor. Y exclamando por la fe, el salmista dijo: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación y mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Todo esto, hermanos amados, no es un hecho aislado, no es solamente volverse hacia Dios y decirle: he vuelto a ti. El término en sí es vivir con el Señor, permanecer en la fe y acudir a Dios en medio de las tentaciones y no darle lugar al diablo, porque el Señor está pronto a socorrernos. Eso nos dice en 1 Corintios 10:13. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que decídete a vivir como un ser humano que está completo en Cristo, íntegro, agradecido a Dios por todo, respetuoso de su propia vida y la de los demás. Porque si Cristo es todo tu bien, entonces tienes todo lo que necesitas. Recuerda, la comunión con Dios, el permanecer en Él, es la vida práctica de nuestra fe en Jesucristo. Él es nuestro destino victorioso, el más sublime. No es un bien desconocido, porque Él es nuestro bien. Cuidemos nuestra vida, cuidémonos de nosotros mismos y recordemos que nuestra recompensa no está en este mundo caído, sino que viene de Dios a nuestras vidas. Hasta un próximo video. Dios les bendiga.